Había un hombre entre los fariseos, había un hombre llamado Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es; lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de lo que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Aquí nos dice el Señor que es necesario nacer de nuevo de agua y espíritu. Esa es la salvación, esa es la verdadera salvación, nacer de agua y espíritu. Debemos de entender esto espiritualmente, que el Señor Jesús le dijo a Nicodemo que nadie puede entrar al reino de Dios, nadie, si no naciere de nuevo. Que no puede nadie entrar al reino de Dios ni verlo. Entonces nosotros debemos de creer sus palabras del Señor Jesús, que dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Necesitamos nosotros ver el reino de Dios, necesitamos verlo en el momento que nosotros creemos en el Evangelio de agua y espíritu. Esas son las palabras del Señor Jesús. Nicodemo no conocía cómo era esto. Le dice: ¿cómo es esto? Así le dice al Señor Jesús. Y el Señor Jesús le dice: de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Nosotros debemos buscar el reino de Dios, entrar en él y verlo, pero es por el agua y el espíritu. El agua es el nacimiento juntamente con el espíritu, que de esto está compuesto el Evangelio, de agua y espíritu. Agua es el bautismo del Señor Jesús, su bautismo de Él, no el de nosotros, el de Él. Y espíritu es la sangre y la muerte en la cruz, con la resurrección. Ese es el espíritu. De eso está formado el Evangelio, de agua y espíritu. Agua es nacimiento del Señor Jesús. Sangre en la cruz, muerte y la resurrección. Agua, sangre y espíritu. Pero las palabras que le dio a Nicodemo fue de agua y espíritu. Necesitamos nosotros ver esto como es, así como Nicodemo le decía: ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto? Y nosotros debemos de preguntarle al Señor cómo debemos de nacer de agua y espíritu. ¿Cómo es esto? Pero nosotros debemos de ver que es espiritual. El bautismo del Señor Jesús es muy importante dentro del Evangelio, porque ahí es donde empieza el plan de Dios. Y ahí es donde empieza el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, recibiendo todos los pecados de la humanidad, para poder llevarlos a la cruz con su sangre y su muerte, redimirlos. Si nosotros no seguimos estos pasos, entonces no podemos tener un evangelio. Si nosotros decidimos creerle al hombre, y el hombre nos dice: no, pues mira, repite estas palabras que te voy a decir: te recibo como único y suficiente Salvador, perdona mis pecados y anótame en el libro de la vida, y ahora soy tu hijo.
son palabras así que salen de nuestra mente, pero estas palabras, esto no está en la Biblia en ninguna parte. Lo que tenemos aquí en la Biblia es suficiente y aquí podemos ver nosotros cuál es la manera en que podemos recibir al Señor Jesús. Y si nosotros vemos así como el bautismo, que es agua, también podemos ir al tabernáculo y vemos que allí en el tabernáculo había agua también, sangre. Entonces ahí se perdonaban los pecados y ahí estaban en paz con Dios. Era un principio, era un retrato de Jesucristo, el tabernáculo. Pero ahora tenemos la verdad y una realidad en el Evangelio para los que vivimos en este tiempo. Después de que el Señor tomase los pecados del mundo, fue sumergido en el agua. Se sumergió en el agua, esto simboliza la muerte y el juicio para los pecadores. Su inmersión en el agua se refiere a la sangre derramada en la cruz por la pena de nuestros pecados. Entonces salió del agua, y eso se refiere a la resurrección. Jesús resucitó de entre los muertos al tercer día. Esta es la prueba de que Jesús es nuestro Dios y que nos salvó perfectamente de los pecados. El bautismo de Jesús, su sangre en la cruz y su resurrección al tercer día y al estar sentado a la derecha del trono de Dios, Padre, confirma que ha salvado a los seres humanos del pecado. ¿Creen en esto? Quiero que tomen esta palabra de confirmación en sus corazones. Esta es la verdad. Solo si se recibe al Señor en el corazón, se puede recibir la salvación de todos los pecados, como está escrito. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Queridos hermanos, ¿saben ahora por qué Jesús fue bautizado? ¿Pueden creer ahora? El bautismo de Jesús tenía como objetivo tomar los pecados de la gente. Así es la circuncisión en el Nuevo Testamento. El bautismo de Jesús es la circuncisión espiritual. Por esta razón, el apóstol Pablo dijo que la circuncisión debe ser del corazón. Jesús nos salvó con su bautismo y su corazón. Jesús nos salvó con su bautismo y su sangre para que no dudemos de nuestros pecados. Han sido eliminados. Ahora solo tenemos fe para decir si en nuestra mente y corazón esto es verdad y están de acuerdo. Esta palabra de verdad y palabras del Señor Jesús dichas y enseñadas así a través de su evangelio nos da una seguridad de que nosotros podemos ver el reino de Dios y entrar en él. Y ya desde aquí, desde el momento así que estamos en vida, así creyendo así esta gran verdad, nosotros empezamos a vivir el reino de Dios. Porque ya empezamos a depender de Él en todo. Y empezamos a creerle en todo. Y esto nos da como resultado que podemos entrar en el reino de Dios ya, por lo que el Señor Jesús hizo, no por lo que nosotros hacemos. Que si nosotros queremos decir, perdóname, mira, ya me arrepiento, ya no lo vuelvo a hacer, eso es oraciones de penitencia. Todo eso es penitencia. Eso es del hombre, salida de sus cabezas, de sus mentes. Pero nosotros debemos entrar en el Evangelio de agua y espíritu, de acuerdo con las palabras de la Biblia, del testimonio de los apóstoles. Aquí el apóstol Juan, él nos habla, es cierto, dice, es ciertísimo lo que está aquí escrito, y así debe de ser. Dice,
Os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El nombre del unigénito Hijo de Dios es el Evangelio. Y también donde debemos de creer que no es condenado por el que cree que ya ha sido condenado. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del Hijo de Dios. No nomás es creer así en el Hijo de Dios, cree en Jesús y cree, pon la fe en él. No, él es el autor y consumador de la fe. Entonces en él debemos nosotros poner nuestra fe en todo lo que él hizo. Desde que Juan el Bautista, Dios así preparó a Juan el Bautista, un hombre así exclusivamente para bautizar al Señor Jesús, que después él fue muerto. Entonces debemos de creer desde el propósito de Juan, para qué venía y que le tocaba bautizar al Señor Jesús, y su bautismo, que es muy importante, es muy elevado, es muy grande, es muy profundo su bautismo, porque allí es donde él recibe los pecados del mundo. Lo que hizo Juan el Bautista fue pasarle los pecados del mundo, porque él lo declaró: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todavía no había ido a la cruz, pero ahí recibe los pecados y los lleva a la muerte de cruz, y con su sangre los redime y nos lleva a resurrección. Ese es el plan de Dios, ese es el Evangelio. Y quien debemos de creer, si nosotros debemos de creer en el Hijo de Dios, es en su hermoso Evangelio, porque Él es la palabra. Él es el plan de Dios. Y nosotros debemos de poner los ojos en Él, porque así es necesario. Y también dice aquí que es necesario que tengamos ese nacimiento de agua y espíritu, que es necesario, aquí lo dice. Desde aquí, a partir de esas palabras de agua y espíritu, debemos de nosotros leer la Biblia, toda la Biblia. El propósito del plan de Dios es el agua y el espíritu. Y si nosotros empezamos desde allá, antes de la fundación del mundo, vemos a un cordero inmolado, ¿sí? A un corderito inmolado, y ya había sangre ahí. Y vemos que también hubo agua también en el diluvio. Vemos que también hubo agua en el tabernáculo. Y vimos que también hubo agua aquí en el bautismo del Señor Jesús. Eso es muy importante, porque Él es el que hizo todo. Él es el del plan, Él es el del Evangelio. Él es el que cumplió la justicia de Dios. Y nosotros debemos poner nuestra fe en todo lo que la Biblia nos dice. Es un evangelio que predicaban los apóstoles. Hermanos, Dios les bendiga.